3 atacantes acorralaron a un multimillonario director ejecutivo durante la cena, pero nadie esperaba que la camarera se defendiera. ¿Y si la única persona que se interponía entre un multimillonario y la muerte fuera una camarera silenciosa con una bandeja de sopa? La noche había comenzado como cualquier otra en Marlows, ese tipo de restaurante de lujo donde todo brillaba y las risas flotaban suavemente a la luz de las velas. Richard Caldwell, un multimillonario de cabello canoso conocido por reconstruir pueblos en decadencia, estaba sentado en la mesa del fondo, medio sonriendo mientras un pianista tocaba algo suave y familiar. Nadie notó cómo se movía la camarera de la mesa 9, elegante, silenciosa, siempre atenta. Su etiqueta decía Lena, y apenas hablaba a menos que le hablaran. Pero esa noche, sus dedos temblaron levemente al alcanzar una jarra de agua. Algo no encajaba. 3 hombres acababan de entrar. Sin reservas, sin sonrisas, y ninguno parecía tener hambre. Cuando Lena regresó a la cocina, se quedó sin aliento. ¿Desde dónde nos miras esta noche? Nos encantaría saberlo. Lena había trabajado en Marlows durante casi 5 años, y durante ese tiempo se había convertido en parte del mobiliario, siempre presente, siempre confiable, sin que nadie la notara. Le gustaba así. Los clientes habituales la conocían por su cálida sonrisa y por cómo recordaba que a la señora Ellison no le gustaba el perejil en el pescado, pero Lena era reservada, sin compartir mucho de su pasado. Incluso el resto del personal de pesas sabía poco más allá de que vivía sola y que a veces llegaba temprano, solo para doblar servilletas y ver el sol de la mañana filtrarse por las ventanas delanteras. Esa noche, el aire había cambiado sutilmente. Lena había aprendido a confiar en sus instintos, y algo en los 3 hombres que entraron le hizo latir el corazón de forma diferente. Iban bien vestidos, sí, pero no como si fueran de allí. Los trajes eran demasiado rígidos, sus zapatos demasiado lustrados. No hablaban mucho y tampoco comían. En cambio, observaban la sala como si esperaran a alguien. Richard Caldwell llevaba sentado apenas 20 minutos antes de que entraran. Era un hombre tranquilo, educado, generoso, pero distante. Solía venir solo, normalmente con un maletín y una libreta de cuero. Siempre daba buenas propinas, y cuando sonreía, sentía que le costaba algo. Lena se había acostumbrado a sus ritmos. Pero esa noche parecía 10 años mayor, cansado, agotado. Se acercó a su mesa y le llenó el vaso de agua. —¿Qué día tan largo, señor Caldwell? —preguntó en voz baja. Él levantó la vista, sobresaltado, como si su voz lo hubiera sacado de algún lugar lejano. —¿Qué año tan largo? —respondió con una risita débil. Luego miró por encima del hombro de ella y frunció el ceño. Su mano rozó brevemente el borde de la mesa antes de retirarse. Los 3 hombres lo observaban. No con indiferencia, sino con intensidad. En la cocina, Lena apartó a José, el cocinero. —¿Ves a esos tipos cerca de la barra? Echó un vistazo por la ventanilla. —Sí, ¿y qué hay de ellos? No están aquí para comer. Algo no cuadra. José se encogió de hombros. Quizás sean guardaespaldas o gente de negocios. Pero Lena negó con la cabeza. No, los guardaespaldas miran a todos. Estos tipos solo miran al señor Caldwell. De vuelta en la sala, la tensión crecía. Uno de los hombres, el de la barba oscura, se levantó e hizo un lento círculo alrededor de la habitación antes de dirigirse al baño. Lena vislumbró algo debajo de su chaqueta, voluminoso, metálico y fuera de lugar. Sintió frío en las manos. Caminó rápidamente hacia el pasillo trasero y sacó su teléfono, solo para darse cuenta de que lo había dejado en su casillero. El corazón le dio un vuelco. No tenía pruebas, ni autoridad, ni plan, solo una sensación de malestar en el estómago y la certeza de que algo terrible estaba a punto de suceder. Cuando regresó al comedor, el hombre barbudo ya no estaba solo. Los 3 se dirigían lentamente hacia la mesa de Caldwell, rodeándolo, fingiendo mirar cuadros, menús,
cualquier cosa menos a su objetivo. Lena dio un paso detrás de la barra, fingiendo revisar una orden de vino. Sus ojos se clavaron en Richard. Él no se movía. Él también los había notado y parecía resignado. Mientras el hombre más alto metía la mano en su abrigo, Lena tomó una decisión. No era lógica, ni siquiera valiente, en realidad. Era instinto, el que surge al perder demasiado, al no tener a nadie más a quien proteger y al saber que no podía ver desaparecer a otra buena persona mientras ella se quedaba quieta. Respiró hondo y comenzó a caminar directamente hacia los hombres. No sabía qué haría a continuación, pero algo le decía que tenía que hacerlo ya. Los pasos de Lena se sentían más pesados con cada paso, aunque su rostro no delataba la tormenta que se avecinaba en su interior. El hombre de la barba oscura era el más cercano. Acababa de meter la mano en su chaqueta, y su corazón se encogió al ver la inconfundible forma de un arma bajo su brazo. Él no se tambaleaba ni dudaba. Él esperaba una señal. Ella pasó a su lado. Con calma, con la bandeja en equilibrio en una mano, conteniendo la respiración. En un abrir y cerrar de ojos, inclinó la bandeja lo suficiente como para golpearlo. En el codo. Un accidente. Un vaso de agua se derramó, rodando por la manga del hombre y al suelo. Él maldijo. Bajo su aliento. Dios mío. Lo siento mucho, dijo Lena con dulzura practicada, agarrando una servilleta. Se agachó para fregar el suelo, observándolo a la cara de cerca. Estaba irritado, pero no expuesto. Detrás de ella, Richard Caldwell permanecía inmóvil, observando cómo se desarrollaba la escena con un cansancio que casi parecía aceptación. El segundo hombre, el de cabello rubio y fino y un anillo de plata en el meñique, se inclinó sutilmente hacia su compañero. Un susurro cruzó su camino. Algo había cambiado. Se estaban reorganizando. Lena se levantó lentamente, mirando fijamente a Richard por un segundo. No sabía por qué, pero negó levemente con la cabeza como diciendo, «Todavía no». Se dio la vuelta y se dirigió directamente a la cocina. Su mente corría. Necesitaba avisar a alguien, pero su teléfono seguía guardado. Le temblaban las piernas, pero sus manos se movían con serenidad y determinación mientras tomaba el viejo teléfono fijo del restaurante y llamaba al 911, susurrando detalles al receptor. 3 hombres, posiblemente armados, apuntaban a Richard Caldwell. «Por favor, señor, acérquense en silencio, sin sirenas». La operadora confirmó que estaban enviando una unidad aérea y colgó. Lena se apoyó en el mostrador, respirando entrecortadamente. «¿Estás bien?», preguntó José, entrecerrando los ojos mientras se secaba las manos. «No», dijo Lena. «Pero lo estaré». Regresó al comedor justo cuando el tercer hombre, silencioso, de mandíbula cuadrada, se deslizaba hacia la mesa frente a Richard. Se le encogió el estómago. Ya no esperaban. Lo que fuera que vinieran a buscar, estaba sucediendo ahora. Lena cogió una cafetera y cruzó la sala, buscando algo con la mirada. Una señal, una vía de escape, algo que pudiera usar. Justo entonces, el hombre barbudo colocó un pequeño dispositivo negro sobre la mesa. A Lena se le cortó la respiración. Todavía no era un arma, sino algo peor, una grabadora, una amenaza o una prueba. No se trataba de dinero. Era algo más profundo. Llegó a la mesa de Richard y comenzó a servir café con manos firmes. Su voz era tranquila. «¿Leche o azúcar esta noche?». El hombre frente a Richard la miró fijamente. Fría, desconfiada, pero ella mantuvo la mirada suave. «Negro», dijo Richard en voz baja. Y entonces Lena hizo algo que no había hecho en 5 años. Rompió las reglas. Se giró hacia el hombre y dijo, «Sabes, el señor Caldwell siempre se sienta en esta mesa. La misma noche, el mismo pedido. Es casi como si confiara en este lugar». Hubo un instante justo para confundirlo. Y entonces se alejó. «Si este momento te conmovió, por favor,
Dale me gusta al video porque en ese momento, cuando decidió hablar para contraatacar sutilmente, Lena cruzó una línea que no podía deshacer. De vuelta tras la barra, buscó bajo el mostrador algo que el restaurante no había usado en años. Un pesado abridor de botellas de hierro con forma de llave. Se suponía que era decorativo. Esta noche podría ser lo único que tenga. El tercer hombre se levantó. Los otros dos lo siguieron. Se acercaban, y Lena, cansada, callada, Lena, apretó con más fuerza. Nadie conocía su historia, pero estaban a punto de conocerla. Las manos de Lena se apretaron alrededor del frío abridor de botellas de hierro mientras los tres hombres comenzaban a moverse hacia la mesa de Richard como una tormenta lenta. La charla refinada en el comedor continuó, ajena. Copas tintinearon, tenedores raspó, pero los oídos de Lena no le prestaron atención. Su atención se centró en los pasos sincronizados de los hombres y el temor silencioso en los ojos de Richard. No intentó correr. No gritó. Simplemente permaneció allí sentado, con la espalda recta, las palmas de las manos sobre la mesa, como un hombre que ya se había lamentado. El más alto, el de mandíbula cuadrada que no había hablado, metió la mano en su chaqueta. Ese fue el momento. El momento en que Lena tuvo que elegir entre el silencio y algo que podría destrozarla. Salió de detrás de la barra, gritando de duda por todo su cuerpo, pero con voz firme mientras gritaba, «Disculpe, señor». Se quedaron paralizados. Richard también. Todas las miradas se volvieron hacia ella. «Creo que se le cayó algo», dijo, sosteniendo una servilleta de tela doblada. Su voz tembló por medio segundo, pero lo disimuló con una suave sonrisa. «¿Le importa si se la traigo?» Los ojos del hombre más alto parpadearon, calculadores, escépticos. Lena avanzó lentamente, con la otra mano aún agarrando el abridor que llevaba en el delantal. No teme a nada, solo quiere que el lugar se vea ordenado. Él asintió con firmeza. Ella dio un paso más cerca, luego dos. La mesa estaba ahora al alcance de la mano, y de repente algo brilló en los ojos de Richard. Ni miedo, ni confusión, sino reconocimiento. Su boca se abrió ligeramente. «Lena», dijo en voz baja y rota. «No deberías estarlo». No llegó a terminar. El hombre a su lado lo agarró del brazo. Lena no pensó. Se movió. Golpeó con fuerza y rapidez la muñeca del hombre con el abridor. Él gritó, dejando caer el pequeño dispositivo que había estado grabando. Cayó sobre la mesa. Se desató el caos. Un hombre se abalanzó sobre Lena y ella se agachó instintivamente. Sillas volcaron. Un grito. Atravesó el aire. Richard empujó la mesa, desequilibrando al segundo hombre. El tercero intentó tirar de algo. Lena vio el destello del metal, en esa fracción de segundo. Hizo lo único que se le ocurrió hacer. Accionó la alarma de incendios. El agudo sonido llenó la habitación como un maremoto. Las luces destellaron. Los comensales entraron en pánico, corriendo hacia las salidas. En medio de la confusión, Lena agarró la mano de Richard y tiró de él. Hacia la cocina. Al principio tropezó, pero la siguió. Irrumpieron. A través de las puertas batientes justo cuando los atacantes se reagrupaban. Dentro de la cocina, José los miró con los ojos muy abiertos. «Salida trasera», gritó Lena. Por aquí, corrieron, deslizándose. Por la puerta del callejón justo cuando el débil sonido de las sirenas se alejaba en la distancia. El frío aire de la noche los golpeó con fuerza. Richard se apoyó en la pared de ladrillo. Jadeando, con el rostro pálido. Lena se giró hacia él. ¿Quiénes eran? La miró un largo rato y luego dijo en voz baja. Trabajaban para mí hace años. Los despedí cuando descubrí lo que hacían. Malversar fondos y amenazar a los proveedores. Declaré, desaparecieron. Pensabas que lo habían olvidado. Esperé. Se hizo un largo silencio. ¿Por qué me ayudaste?
preguntó con la voz quebrada. Lena no respondió de inmediato. Se quedó mirando el vapor que salía de la rejilla del alcantarillado cercano. Luego susurró, porque nadie ayudó a mi padre cuando vinieron a por él. Era honesto y callado como tú. Vi a hombres de traje destruir todo lo que él construía. Yo tenía 16 años. Richard parpadeó, asimilando el peso de sus palabras. ¿Te has enfrentado alguna vez a algo así? Cuéntanoslo en los comentarios. Tras ellos, luces rojas y azules intermitentes empezaron a iluminar la calle. La policía entró, con cuidado y en silencio, tal como Lena le había pedido. En cuestión de minutos, se llevaron a los 3 hombres esposados. En silencio, pero furioso, Richard se giró hacia Lena. Te debo la vida. Ella esbozó una media sonrisa cansada. No me debes nada, pero algo tácito se transmitió entre ellos, un entendimiento basado no en la gratitud, sino en cicatrices compartidas. Y aunque la noche estaba lejos de terminar, el punto de inflexión ya había llegado. Lena ya no era solo una camarera, y Richard Caldwell no se iba solo. De vuelta en Marlos, el restaurante había sido evacuado. Las luces de emergencia parpadeantes proyectaban largas sombras sobre las mesas vacías y las comidas abandonadas. Los agentes se movían con cuidado, tomando declaraciones y revisando las grabaciones de seguridad. Pero afuera, en el tranquilo callejón detrás de la cocina, algo más suave se estaba desarrollando. Lena estaba sentada en una caja de leche, con el delantal manchado y las manos aún temblando levemente. Richard estaba de pie junto a ella, con la chaqueta sobre los hombros ahora que la adrenalina empezaba a disminuir. Durante un largo rato no hablaron. Solo escuchaban las sirenas, el viento y el ocasional ruido metálico de la parte trasera de una patrulla. «¿De verdad arriesgaste tu vida por una desconocida?», dijo Richard en voz baja, casi para sí mismo. «No eras una desconocida», respondió Lena, con la mirada fija en el pavimento. «Venías todas las semanas. Le dabas propina al lavaplatos en Navidad. Les dabas las gracias a los camareros por nuestro nombre. Nos veías. Y la mayoría de la gente no lo hace». Richard se dejó caer junto a ella. «¿Te diste cuenta de todo eso?» «Me doy cuenta de todo», dijo ella, sonriendo suavemente. Simplemente nunca lo había dicho en voz alta. Una agente cercana se acercó, una mujer de rostro amable vestida de civil. «Los hemos detenido. Resulta que el señor Caldwell tenía razón. Había órdenes de arresto para los 3. Intento de extorsión, entre otras cosas. Usted lo salvó, señorita Lena», dijo simplemente. El oficial asintió. «Necesitaremos su declaración completa, pero primero, quiere llamar a alguien». «A la familia», Lena dudó. Luego negó con la cabeza. «Nadie a quien llamar». Richard la miró con una expresión de ternura en su rostro. «Somos 2», murmuró. El oficial esbozó una pequeña sonrisa comprensiva. «De acuerdo, nos encargaremos de esto». Mientras se alejaba, Richard se volvió hacia Lena. «Hay algo que no te dije sobre esa grabadora que trajeron. No era solo para amenazarme. Era una prueba. Pruebas que creían que tenía. Están intentando detener un proyecto en el que he estado trabajando. Estoy financiando un programa que reconstruye fábricas abandonadas en pequeños pueblos y devuelve el trabajo a la gente. Trabajos de verdad. Estos hombres estaban intentando para matarla». «¿Y tú?», preguntó Lena en voz baja. «No iba a parar», dijo. «Incluso si tuviera que hacerlo sola». Lena lo miró un largo rato. «Entonces tal vez no tengas que estar sola». Se rió entre dientes, frotándose la nuca. «¿Te ofreces a ser mi guardaespaldas?» «Me ofrezco a no desaparecer», dijo con suavidad. «Esta vez no». Y por primera vez esa noche, Richard Caldwell dejó escapar una sonrisa sincera y desprevenida. Por la mañana, el caos se había calmado. Los atacantes fueron fichados. Se tomaron declaraciones.
El personal de Marlos estaba fuera del restaurante mientras salía el sol, abrigados con sus abrigos, sin saber qué les depararía el día. Lena dio un paso al frente, todavía con la chaqueta de Richard puesta. Y por primera vez en años, les dijo algo real. «Me llamo Lena Hart», dijo. «Estuve en la unidad médica del ejército. Luego perdí a alguien. Y lo dejé todo fuera. Vine aquí, para desaparecer». Nadie habló, pero José asintió levemente. «Pero tal vez sea hora de que empiece a aparecer de nuevo», añadió, con voz firme. «No solo allí, sino por algo más grande». A pocos metros, Richard observaba. No como un multimillonario, sino como un hombre al que se le había dado una segunda oportunidad. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a nuestro canal para más historias conmovedoras. Y mientras Lena caminaba hacia él, con la dorada luz del sol reflejando el borde de su placa, se dio cuenta de algo que no se había atrevido a sentir en años. Esperanza. Aún quedaba un capítulo por descubrir. Y ambos estaban a punto de empezarlo juntos. El viernes siguiente, Marlos reabrió. No estaba lleno, todavía no, pero había una calidez diferente en el aire, la que perdura después de que pasa una tormenta, cuando el cielo no se ha despejado del todo, pero la gente sale de todos modos, ávida de consuelo. Los clientes regresaron, curiosos y cautelosos, susurrando sobre lo sucedido, pero sin hacer demasiadas preguntas. Lena llevaba un delantal nuevo e impecable y una sutil calma que no había mostrado antes. Se movía por el restaurante con determinación, sin esconderse ni encogerse. Sus pasos eran más silenciosos que los de la mayoría, pero ahora la gente la notaba, no solo por el servicio, sino por la fuerza que vibraba silenciosamente bajo él. En la mesa 9, Richard Caldwell estaba sentado de nuevo. El mismo reservado, el mismo café solo, pero esta vez su maletín permanecía cerrado, y observaba a Lena con ojos que reflejaban algo nuevo. Admiración y paz. Al acercarse a su mesa, él sonrió suavemente. «No estaba segura de que volvieras». Lena soltó una risita. «Yo tampoco», dejó su café. «Con crema y azúcar». «Solo», respondió. «Pero quizás un poco de crema hoy». Ambos sonrieron ante eso, ante el cambio, la pequeña rendición a algo más amable. «Escucha», comenzó Richard, con la voz un poco más baja. «He estado pensando en tu oferta, en no desaparecer». Lena juntó las manos. «Lo decía en serio». «Te creo», dijo. «Y quiero que consideres algo. He creado una fundación, no solo para reconstruir pueblos, sino para capacitar a personas, ofreciendo puestos de liderazgo a quienes han sido ignorados. Veteranos, padres solteros, gente como tú», arqueó una ceja. «¿Quieres que dirija una fundación?» «No», dijo con suavidad. «Quiero que me ayudes a dirigirla. Tus instintos, tu presencia, tu determinación. La gente necesita eso. Yo lo necesito. No detrás de un escritorio, sino guiando a otros, levantándolos». Lena bajó la mirada hacia sus manos, callosas y aún ligeramente manchadas por los pozos del café y el jabón de platos. Manos que una vez sostuvieron un rifle, manos que vendaron heridas, manos que hace una semana no contenían nada más que un abridor de botellas y miedo. «No sé si estoy lista», susurró. «Nadie lo está nunca», respondió Richard. «Pero eres exactamente a quien le confiaría esto». El tintineo de los cubiertos y las suaves notas del piano llenaron el espacio entre ellos. Pensó en su padre, en el restaurante que perdió y en la voz que nunca alzó. Pensó en cuánto tiempo había permanecido callada, en los hombres que intentaron hacerla invisible. Y en la decisión que tomó de no serlo. «Lo pensaré», dijo finalmente, sonriendo con los ojos. «Pero sigo trabajando los viernes». La señora Ellison odia que alguien más le traiga trucha. Ambas rieron, y el sonido los envolvió cálidamente. Unos días después, Lena encontró un pequeño paquete escondido debajo de la puerta de su casillero.
Dentro había una vieja fotografía de su padre de pie frente a su restaurante, sonriendo bajo un letrero pintado a mano. Envuelta en una nota, decía, estaría orgulloso. Reconstruyamos los buenos lugares, Lena. Una mesa a la vez. Ah. Y por primera vez en años, las lágrimas brotaron de sus ojos, no de dolor, sino de algo más cercano a la sanación. Si disfrutaste de esta historia, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para más. Agradecemos que compartas estos momentos con nosotras. A medida que la noche se hacía más silenciosa y las luces de Marlo se atenuaban de nuevo, Lena salió a respirar el aire fresco de la tarde. La ciudad seguía moviéndose a su alrededor, los coches pasaban. Risas resonando, luces parpadeando en las ventanas. Pero en su corazón, algo había cambiado. Ya no veía pasar la vida. Volvía a ser parte de ella, y en lo profundo de la ciudad, se estaban sentando las bases, no con acero ni piedra, sino con confianza, valentía y la decisión de una mujer de finalmente presentarse. Gracias por vernos. Hasta la próxima, cuídense.